Shalom, shalom, gracia, paz y salud del Eterno. Gracia y paz. Gracia y paz del Eterno Hashem, Yahweh, aunque a algunos no les gusta que digan Hashem, pero Hashem, Yahweh, Adonai, Elohim. Bendiciones para todos aquellos que se están conectando y se van a conectar y los que en el futuro van a sintonizar este video. Bendiciones para Patricia Méndez, Pati Chalón, Berkis Montero, Maribel Sábado, Tony Ligia Padilla, qué milagro. Uf. Y todos los que se van a conectar en el futuro. Bien, vamos a la cuarta entrega de Ezequiel 28, ya que yo soy de la generación también que fue víctima de esa falsedad de interpretación, diciendo que Ezequiel 28 hablaba del origen de Satanás, buscándole la quinta pata al gato sin tenerla. Y como la ley de la repetición, una mentira repetida, una falsedad, una falacia repetida a través de los años, decenios, siglos, se convierte en una verdad capital. Y hoy tenemos la cuarta entrega. Me han preguntado que cuándo finalizaremos esta entrega, pero estamos haciendo un estudio y vamos a compartir el video para iniciar de inmediato, ya que ustedes saben que no todo el mundo tiene la paciencia de esperar. Esta es la cuarta entrega. Vamos a compartir el video. Comparte este video, ya que es un video totalmente bíblico, escritural, académico, teológico, con el tema ¿es Satanás o es el rey de Tiro? Y vamos a exponerlo con el gozo que nos caracteriza. No importa, los que me conocen saben que cuando me toca dar clases, le doy las clases a 2 y a 3 con el mismo gozo y entusiasmo que se la doy a 200, 300, porque la enseñanza se transmite, se imparte, se multiplica. ¿Es Satanás o es el rey de Tiro? Y hay gente enojada porque quisieran que se quedara así. Y usted va a ver hoy, vamos a ser bien breve, porque ahí no habla, oiga esto, por ningún lado. Hemos estado estudiando, ustedes no se imaginan la cantidad de textos que hemos estudiado con este asunto. Y vamos ahora, denos un momentico para empezar con el tema. Bendiciones para todos aquellos que se están conectando. Ahí está. ¿Es Satanás o es el rey de Tiro? Ustedes saben que en este tipo de transmisiones están todo tipo de público. Están quienes quieren aprender, quieren edificarse. Están los pescadores de falta, saber en qué usted se equivoca, para secretamente, de diversas formas, ¿verdad? Acabar, porque no saben separar lo personal de lo teológico. Y el que está en estos medios tiene que exponerse a todo eso. Así que vamos, ahí está, perfecto. Vamos a compartirlo en la fanpage, ya que es la página. Esta es la cuarta entrega. La fanpage es la página, ¿verdad?, donde los que no tenemos como contacto se conectan, y hay personas que reciben la notificación. Y tenga su Biblia a mano. Y voy a hacer otra aclaración que la hice la semana pasada. Me preguntaron si yo creo en el diablo.
que si yo creo que Satanás existe, sí, 100%, Satanás es real. Ahora, lo voy a decir, pica pero sana. El Satanás que está en la Biblia, o si usted quiere ponerlo, el Satanás que habla la Biblia, las Escrituras, la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento, es muy diferente al Satanás de muchos evangélicos. Porque el Satanás de muchos evangélicos es omnipresente, el de muchos evangélicos. El de muchos evangélicos es omnipresente, omnisapiente, omnisciente. Y yo lo he visto, oiga, por ahí hay una acera donde hay 5 iglesias. Y las 5 iglesias inician el servicio a la misma hora. Y en las 5 iglesias, misteriosamente, repiten lo mismo, empezando cada culto. Limpiamos los aires. Yo me pregunto, o sea, usted estaba respirando aire sucio. O sea, limpiamos los aires. Entonces, hay unas contradicciones. A Satanás en las 5 iglesias lo reprenden o lo echan fuera. Y al Espíritu Santo que mora en ellos le dicen que baje, que venga, que descienda. O sea, en el pueblo evangélico hay una serie de cosas absurdas, por no decir otra palabra, que encuentran justificación solamente en base a la chucamandería, porque no tiene explicación ni bíblica, ni escritural, ni siquiera espiritual, porque eso es ni siquiera espiritual. Entonces, al Espíritu Santo hay que decirle que baje, que venga, que descienda. A Satanás en cada culto hay que decirle que se vaya, porque parece que en cada culto él está presente. Y es lamentable la cultura de la ignorancia, la cultura de la desinformación, la cultura chucamanda que propugna que el Espíritu todo lo revela, pero mandan a sus hijos a la escuela, quieren que sus hijos se estudien en la universidad, que sean, o sea, no le dicen Espíritu, revélale todo, para que pasen el examen de la licencia, o no, o sea, son contradicciones totales. Cuando usted analiza la idiosincrasia, la mentalidad, la cultura, no de todas, pero de muchas organizaciones evangélicas. Es lamentable, ¿verdad? Por así decirlo, porque no podemos meter a todos en un mismo saco. Y cuando muchas veces preguntan, ¿tú eres pentecostal? Sí. De la cabeza al cuello, de ahí no pasa. ¿Por qué? Porque la cabeza es la que piensa. Bien, entonces estamos compartiendo. Vamos a... nos gozamos. Ahí está. Vamos a... Así que... 5 iglesias reprendiendo al diablo, reprendiendo a Satanás a la misma hora. Limpiamos los aires. Yo no sé si es que es un estribillo, pero yo quiero saber cuándo los aires están sucios. Claro, usted me va a citar Efesios capítulo 6 acerca del príncipe. Oiga bien, no es rey, es el príncipe de la potestad de los aires. Pero eso no quiere decir que está en cada atmósfera. Al de Jod le preguntaron, ¿de dónde vienes? No dijo, yo estoy en cada lugar. No, él dijo, yo vengo de rodear la tierra. O sea, de rodear la tierra porque no son ni presentes. Y andar por ella. Bien. Aquí estamos. Tenga paciencia. Ya estamos, ¿verdad? Compartiendo. Usted sabe que uno empieza la transmisión y empiezan a mandarle mensajes por WhatsApp, por Messenger y por la... Así que todo esto es parte del menú. Ok. Perfecto, ya estamos ahí. Vamos ahora. Nos quedan todavía 2 páginas. Y estamos compartiendo este video con el tema la cuarta entrega de si es Satanás
o es el rey de Tiro? Bien, ahí estamos. Ahí estamos, ahí bien. Todavía nos queda una página más. Y compartimos, ya que tenemos contactos en diferentes páginas. Y siempre nos piden que compartamos el video. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que ya estamos aquí. Perfecto, perfecto. Maravilloso. Decimos el nombre del Eterno, alabamos el nombre del Eterno. Alabamos a Yahweh, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las edades. Qué bueno. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Ahí está. Ven, vamos a la palabra. Me han preguntado acerca de la Biblia hebrea. Hay varias Biblias hebreas. Algunos me han mandado mensajes, el cual yo recomiendo. Me cuido de recomendar una u otra versión, aunque voy a transmitir sentado. Me han pedido que quieren verme, o sea, que se vean las manos. Yo no sé si es que si se ven las manos se conecta más gente. Usted sabe que son tantas las recomendaciones que le hacen a uno. Déjenme subir. Déjenme ver si es que me quieren ver más. Ustedes saben que la gente, o sea, yo quiero que alguien me diga si es que con las manos se ven, que se te vean las manos, porque parece que cuando uno está así, la gente hay que acostumbrarla a que lo importante es el mensaje que se transmite, independientemente de todo la parafernalia y los atuendos que puedan, ¿verdad?, unirse a esto. Bien, vamos a la palabra. Tenga su Biblia a mano, no importa la versión que tenga. Yo voy a leer, puede ser que varíe las versiones. Tengo varias Biblias hebreas, hebreo inglés, hebreo español, y aclaro, el texto de la Santa y Bendita Reina Valera, en ese Ezequiel 28, está, oiga bien, está totalmente distorsionado. No entre en sentimientos, no entre en moco, no entre en lágrimas. Ese texto está totalmente distorsionado, totalmente. Porque la Reina Valera es una versión. Ahora, cuando usted lee los textos más cercanos, más cercanos al texto hebreo, porque los originales no existen, nadie tiene los originales. Hay gente que usted lo oye los originales, o sea, lo que tenemos son copias de copias de copias de copias. Y usted puede tener una traducción o una versión que se acerque al texto hebreo. Bien, vamos ya a arrancar y bendecimos a todos los que se conectan. Amén. Bendecimos a todos los que se conectan y vamos a ir a Ezequiel 28. Hay una pregunta, aparte de Satanás, que la vuelvo y la repito. Nosotros creemos que los demonios existen, que los espíritus inmundos existen, que los espíritus malignos son reales, que los ángeles caídos también existen y están en un lugar determinado. En ningún momento hemos negado la existencia de las fuerzas del mal. El problema es que muchos, oiga bien, muchos desconocen, tanto a nivel escritural, bíblico, como teológico,
el mundo espiritual. Y ustedes ven gente tomando Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, diciendo que eso es jerarquía satánica. Cuando yo oigo a alguien de renombre decir que ahí hay jerarquía satánica, me llegan muchas cosas a la cabeza que ahora no las voy a expresar. Y mientras estudiaba en esta semana, vamos a tener que hacer un Facebook Live acerca de los querubines y los serafines. Puede ser que ya lo dije y alguien se me adelante, pero cada pan con su queso. Ya ustedes saben lo que queremos decir con eso. Vamos a explicar el asunto de los querubines y los serafines, porque basta ya de tantas falacias, de estar viendo querubines con espadas desenvainadas, lo cual es falso. Solo existen en la imaginación de quien lo está diciendo para impresionar y presentarse como súper espiritual, mega espiritual, súper hombre de Dios, lo cual no existe. Eso no existe. El COVID-19, esta pandemia, ha puesto a la luz a todos estos individuos que se presentaban como los guruses de los milagros, de los prodigios, de las maravillas, de las sanidades. Y ahí está la pandemia acabando en diferentes países. Ahí está Florida, ahí está Texas, ahí está el Caribe azotando. Y todavía no ha habido uno de ellos que se ponga y reprenda y eche fuera eso y en una hora se vaya. Porque la mayoría, aunque se ofendan, la mayoría eran truqueros, vendedores de sueños, vendedores de milagros, vendedores de señales, vendedores de prodigios, vendedores de maravillas. Enójese quien se enoje y oféndase quien se ofenda. El COVID-19, esta pandemia, ha puesto en evidencia la falsedad de lo que decían ser mega ungidos, super ungidos, ultra ungidos, y no lo son, sino que han sido hallados mentirosos, teatrales, actores, melodramáticos, embusteros, habladores. Porque ¿qué han hecho? ¿Qué han resuelto? Nada. Entonces, se ha demostrado que muchas campañas, no todas, que se hacían, era para exhibición de megalomanía, exhibicionismo, narcisismo, egolatría. Señores, analícelo. Hay un narcisismo diabólico entre estos individuos. Un narcisismo patente que se ve a distancia. Yo no sé ahora, después que se está explicando esto, quién se va a atrever a decir, porque oiga bien, si usted es santo, si usted dice que es de la famosa sana doctrina, si usted dice que es de la senda antigua, que es temeroso de Dios, y usted interpreta mal la palabra, usted es un hereje. Usted está torciendo las escrituras. Satanás ni fue músico. Oiga bien, Satanás ni fue músico ni fue querubín. Y esta es la cuarta entrega. Y cuando determinemos pararemos las entregas. Y entraremos en Isaías 14. Que ahí también hay mucha tela por donde cortar. Porque la gente quiere buscar origen de cosas que muchas veces la misma Biblia no las explica. Pero queremos buscarle la quinta pata al gato. Bien, Ezequiel 28, es importante en este inicio. En Ezequiel 28 hay tres aspectos del texto que se deben tener claro para comprenderlo adecuadamente. Primero, ¿quién es el personaje central de Ezequiel 28? No se pueden violar las reglas, porque las reglas de interpretación están ahí. Existen reglas para interpretar un texto, un capítulo, una porción. Entonces, hay tres aspectos del texto que se deben tener en cuenta para comprenderlo adecuadamente. Primero, ¿quién es el personaje central? En Ezequiel 28 ya hemos demostrado que tanto el príncipe de Tiro, que se refiere a Irán, en el capítulo 28, versículos 1 al 10 de Ezequiel, y los versículos 11 al 19 del capítulo 28 se refieren a Ito Baal o Et Baal. O sea, ¿quién
¿quiénes son los personajes centrales de esta relación? Número 2, ¿cuál es el lugar de su morada? Y número 3, ¿cuál es el castigo que recibe? Perdón. Estos personajes, o si quiere ponerlo individual, este personaje es descrito con varias expresiones no comunes ni frecuentes. Y cuando usted analiza el capítulo completo, por lo general se dan unas 3 traducciones. Por ejemplo, una de las traducciones que se da, la primera, existen autores que traducen la expresión de diversos modos o diversas maneras. Muchos dicen que debe decirse que era quien ponía el sello de la construcción. Y se basan en Jeremías capítulo 32, versículo 10. También versículo 44. Otros en Ezequiel capítulo 43, versículo 10. Y otros en el primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 8. Entonces, en esta traducción, muchos hablan de que se refiere a un sello, en vez de sello de perfección, habla de sello de la construcción, hablando de que el príncipe rey es quien declara concluida una obra y le da el último retoque por medio de sus oficiales, por medio de sus operarios, y es quien garantiza la autoridad bajo la cual la obra ha sido hecha y establece el derecho de propiedad sobre esos bienes a los cuales aplica, a lo cual él impone, imprime ese gran sello que se usaba para imprimir documentos, como los documentos antiguos. Pero también otros hablan que ese mismo sello estaba en ladrillos antiguos, en monedas antiguas y también en monedas modernas. Entonces, este título de Ezequiel 28 se aplica a un rey príncipe como autoridad, propietario, jefe, oiga bien, y principal de una ciudad-estado. La segunda interpretación o traducción es la expresión hebrea que habla de que era modelo de perfección o sello de perfección. Pero ¿cuál es el problema? Que esto tiene connotaciones que son casi exclusivamente éticas. Y la tercera traducción o la tercera posibilidad tiene que ver con lo que es el origen de hoy, que muchos por esa traducción determinaron como Simeón Ben Tach y como los otros personajes que hemos mencionado que son los culpables de esta mala interpretación, por una vocalización en el hebreo relacionada con el idioma fenicio, donde un título mitológico que se aplicaba al rey de Babilonia, al cual se le llegó a decir que era la serpiente de perfección, y lo conectaron con el rey de Tiro. Entonces muchos confundieron esto y dijeron, bueno, si era la serpiente de perfección, se tiene que referir entonces equivocadamente a Satanás, desconociendo que la serpiente en el antiguo, oiga bien, en el antiguo oriente la serpiente era símbolo de sabiduría, era símbolo de inteligencia, era símbolo de sanidad, porque incluso como, oiga, cuando está el acto de las serpientes ardientes, Moisés levanta una serpiente de bronce, porque la serpiente era símbolo de salud, la serpiente era símbolo de sanidad. El mismo Jesús se comparó con una serpiente, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, oye bien, Jesús se comparó a una serpiente. Usted no puede decir lo contrario, porque ahí está, hay un símil. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda. Ahí entra el temita ese de si la salvación se pierde, porque ese es otro cuco que le han metido a la gente. Confunden el plan con la persona. El plan es perfecto. El plan es perfecto. Y quien entra en el plan para que todo aquel que en él cree no se pierda,
Lo que ocurre es que hay unas reglas fariseicas que se han inventado en muchas iglesias, que si usted no sigue esas reglas, usted está perdido, ya usted lo mandan al infierno, ya usted lo mandan al lago de fuego, ya usted es un impío. Porque usted no piensa como ellos y ellos lo etiquetan de inmediato porque parece que ellos tienen el poder de la vida y de la muerte, el poder de la vida eterna, el poder de la salvación. Cuando Jesús en Juan 5:24 dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene, no es que tendrá, no es que heredará, tiene, presente activo, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero ese es otro tema que vamos a exponer. Entonces, basados en esta interpretación de que el rey era una serpiente, hay que ver de dónde viene eso, porque en la cultura babilónica y neoasiria, por el zorotraísmo y el mazdeísmo, encontré en nuestras investigaciones el asunto de Luzbel. Es bastante largo, pero voy a dar un resumen. ¿Qué ocurre? Que en el post-exilio, oiga bien, habían tres personajes que en la mentalidad hebrea eran querubines y habían caído, que era Tamiel, Cocabiel y Ramiel. Lo voy a repetir. Tres querubines que en la mentalidad hebrea post-exílica habían caído. Se llamaban los tres, uno se llamaba con T, Tamiel. El otro, el segundo, con K, Cocabiel, con K y B labial, labio dental. Y el tercero, Ra, con R, Ramiel. Tamiel era la mano ejecutora del poder de Dios, según ellos. Oiga bien, estoy hablando de la mentalidad hebrea. Tamiel era la mano ejecutora del poder de Dios. Fue un querubín caído, según ellos. Cocabiel era la estrella de Dios, según ellos, que también había caído. Y Ramiel, Ramiel, le decían el trueno centelleante de Dios. Y como ellos no encontraban un personaje que pudiera catalogarse, fusionan a Tamiel, Cocabiel y Ramiel y dicen, vamos a unir estos tres personajes y vamos a encasillarlo en uno solo, Luzbel. Y a Luzbel el nombre original que le ponen, oiga bien, porque ya existía antes de esto, es Luzbel, es la serpiente de la perfección. Oiga cómo un pensamiento va evolucionando y se va convirtiendo en una verdad capital por malas interpretaciones, por mitologías, por supersticiones. Repito, Luzbel ya le llamaban allá en Babilonia la serpiente de la perfección, pero en el post-exilio unen a Tamiel, a Cocabiel y a Ramiel. Tamiel, la mano ejecutora del poder de Dios, querubín caído. Cocabiel, la estrella de Dios. Y Ramiel, el trueno centelleante de Dios, que luego estos tres, si usted investiga bien, lo meten en el libro de Enoch. Pero ese es otro tema. Entonces, de estos tres, dicen, estos tres forman uno solo, que es Luzbel. Luzbel, la serpiente de la perfección. Entonces, cuando usted analiza estas tres líneas de interpretación, son totalmente filosóficas. Y yo diría que hasta en cierta forma en la filología, en la ciencia de la filología, pudieran ser posibles. Pero ¿qué pasa? Que la tercera que he mencionado, cuando usted la analiza, tiene un montón de elementos míticos, de elementos mitológicos. Por eso muchos le llamaron a Satanás querubín. Y en ninguna parte de la Biblia dice que Satanás es un querubín. En ninguna parte de la Biblia dice que era músico. ¿Cuál era el instrumento que tocaba? ¿Cuál era el instrumento que tocaba? No existía eso. Y
lo repito, es lamentable, señores, que en tantos congresos a los músicos, a los cantantes se les decía, tú sabes por qué el diablo te odia, porque él le adoraba, ay, y él te odia, y la gente saca manduqueando. Ustedes saben, porque el ser humano es un ser emocional, las emociones no son malas, las emociones, la amalgama, el arcoíris de emociones, el Eterno los puso en nosotros para que respondamos de forma adecuada y de forma equilibrada a situaciones que se presentan en la vida. Y usted no sea un robot, sino que usted reaccione, que usted accione conforme al momento adecuado. Por eso cuando dice airaos pero no pequéis, no te está dando licencia para airarte, te está diciendo que la manifestación de tu ira no esté conectada con pecado, no esté conectada con mal, no cruce las fronteras y te envuelvas en pecado. Bien, entonces este querubín protector en la cultura mesopotámica y más tarde en la cultura neoasiria y babilónica era el querubín serpiente que protegía en algunos templos las entradas de los templos. Pero ¿qué pasa? Aquí viene un gran problema, que los querubines son representaciones mixtas de un hombre y un animal de diversos tipos. Los querubines son representaciones mixtas de un hombre y un animal de diversos tipos, cuya función es la protección de objetos sagrados. Eso lo podemos ver incluso en las escrituras. Por ejemplo, el arca, en primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 23 al 28, primer libro de Reyes, capítulo 6 también, y capítulo 8, en los versículos 6 al 7. ¿Por qué? Porque los querubines eran elementos decorativos y de protección en el templo y en muchos templos. Eso usted lo puede ver en primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 29 al 33. Incluso son los que transportaban el trono de Yahweh, como lo indica el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, y el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 2. En el Salmo 80, versículo 1, incluso lo acompañaban en las epifanías, como lo dice el Salmo 18, versículo 11. Por ejemplo, en el Salmo 80, versículo 1, hablando de los querubines, oh pastor de Israel, Salmo 80, versículo 1, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Salmo 80, versículo 1, el Salmo 18, versículo 9 al 10. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó, oiga esto, cabalgó, porque es un animal, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Y si usted lee el 11, usted se queda totalmente sorprendido. Cuando usted lee el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 29 al 33. Y primer libro de Reyes, capítulo 6, desde el 23 en adelante. Dice al pie de la letra, hizo también en el lugar santísimo 2 querubines, hablando de Salomón, 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Imagínense lo gigantes que eran. Una ala del querubín tenía 5 codos, o sea, la mitad de su cuerpo, de la altura de su cuerpo. Y la otra ala del querubín, otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines. En el capítulo 6, versículo 28, usted lo encuentra del primer libro de Reyes, y cubrió de oro
los querubines. Y sigue diciendo, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, en el versículo 32 del capítulo 6. Lo repito, las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. En el programa que vamos a hacer acerca de los querubines, vamos a resolver el enigma de Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 2 y Ezequiel capítulo 3. Porque los querubines tenían funciones específicas. Y en este capítulo 28 del libro de Ezequiel, muchos quieren asemejarlo o buscar un paralelo con el custodio del jardín del Edén, que no tenía ninguna espada en la mano. Porque el querubín es un animal mixto, animal-hombre, hombre-animal, y lo que tiene son patas. Y una pata no puede sostener una espada. Usted me dirá, como me escribieron 2 o 3, no, pero que los seres espirituales pueden tomar. No. El querubín del huerto del Edén, si usted lo quiere tomar así, la espada él no la tenía en la mano. La espada él no la tenía en la mano. Él era custodio del huerto del Edén. Ahora, te hago una pregunta, ¿a dónde se fue ese huerto? ¿A dónde se fue ese huerto? Porque Adán y Eva fueron sacados del huerto. Pero eso es otro tema que vamos a tocar en el momento preciso. Entonces, cuando se da la descripción del rey querubín o de los querubines, eran seres de alas extendidas. Ahora, ¿qué hemos encontrado? Y por favor, deje el sentimentalismo y el moco. Abra la mente, porque seguimos manteniendo la fe y no perdemos la espiritualidad. Pero la verdad es la verdad. Entonces, encontramos que en los textos del Oriente Antiguo, especialmente en Ugarit, si usted no sabe lo que es Ugarit, investíguelo. Que fue una ciudad-estado que existió aproximadamente de 1500 a 2000 años antes de Cristo. Entonces, aparecen esos querubines en los textos del Oriente Antiguo, en particular Ugarit. Y estos personajes centrales de Ezequiel 28, tanto el primero como el segundo, el primero en la primera sección se presenta como príncipe. Ahí la palabra príncipe es una traducción aproximativa de elegido, de cabeza, de jefe, de enviado. ¿Por qué? Porque ese término, cuando usted lo chequea en hebreo y en arameo, no tiene correspondencia precisa en las lenguas modernas. En el segundo caso, no dice príncipe, sino que dice rey de Tiro. De modo que más que una simple variante estilística, se trata de 2 caracterizaciones de rey. Entonces, el término que traducimos como príncipe designa en el Antiguo Testamento a un jefe carismático, como lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 16, y capítulo 10, versículo 1. O también designa al sucesor dinástico, como lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 35. Cuando vemos los libros de las crónicas, designa esto de príncipe a un supervisor administrativo. Y esto aparece también a nivel de filología y lingüística en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, donde
aparece como jefe de un pueblo pagano. Dice Daniel 9:26, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y en el Salmo 76, versículo 13, junto a reyes de la tierra, aparece este mismo término de príncipe en un contexto cercano al de los oráculos contra las naciones. Ahora, en Ezequiel 28, esto pudiera implicar este término de príncipe en la primera sección, el rey que gobierna Tiro, al cual le ha sido entregada, al igual que el segundo, autoridad divina, pero que no quedaba exento de la tentación del orgullo y de la apostasía. Dos elementos típicos de aquellos que alcanzan fama, riquezas y renombre, en especial dentro del contexto cristiano, el contexto evangélico o el contexto religioso sagrado. Son investidos de autoridad divina, sí la tienen. ¿Cuál es el problema? Que se llenan de orgullo, se llenan de prepotencia, se llenan de presunción y salen con apostasías y doctrinas que no tienen que ver nada con la correcta interpretación de las escrituras. Ahora bien, este personaje que se designa en el capítulo 28 como rey de Tiro o príncipe de Tiro, tiene dos características que quiero mencionar. Ojo, para que ustedes vean que no tiene que ver con Satanás. Cuando usted lee el capítulo 28, versículo 1 al 3, dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, ven Adán, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahweh, por cuanto se hinchó y se enalteció tu corazón y dijiste, soy Dios, entronizado en un solio de dioses, trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre, oiga esto, siendo tú hombre. Hay 10 versículos que no encajan con Satanás, siendo tú hombre y no Elohim, siendo tú hombre y no Elohim, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Sí, eres más sabio que Daniel. Ojo, ojo, vamos a explicar esto. Sí, tú eres más sabio que Daniel. Ningún enigma se te resiste y no hay secreto que te sea oculto. ¿Cuál es la primera característica que vemos aquí? La primera característica es la sabiduría. La sabiduría. Y su semejanza con Daniel. Pero ¿cuál Daniel? ¿Cuál Daniel? Que la gente, imagínese, usted va a llegar hasta donde su conocimiento haya llegado. Usted piensa que es Daniel, el del libro de Daniel. No, no es ese Daniel. El que menciona Ezequiel ahí es oiga esto, es el eco de un personaje de la literatura ugarística llamado Daniel o llamado Danilú. Danilú. Y es el prototipo del rey justo y sabio, que se puede ver en Ezequiel 14, versículo 14 y versículo 20. ¿Y de dónde sale este Daniel? Este Daniel que menciona Ezequiel no tiene que ver en nada con el Daniel del libro. Es sacado de la historia, epopeya o épica de un personaje llamado Acat. No Acat, el rey que aparece en la Biblia, sino este Acat es con Q. A-Q, H-A-T, Acat. A-Q, H-A-T, Acat. Se habla en la historia, epopeya o épica de Acat, que data del año 1350 a.C. y que fue registrada en Ugarit por el sumo sacerdote Ilmicut. El sumo sacerdote Ilmicut, quien también fue el autor de la leyenda de Queret y del siglo de Baal. Lo repito, este Daniel que aparece en el libro de Ezequiel es un Daniel tomado de la historia, epopeya o épica de Acat, A-Q-H-A-T, que data aproximadamente del año 1350 a.C. y fue registrada en Ugarit
por el sumo sacerdote Ilmicu, quien también fue el autor de la leyenda de Queret y el ciclo de Baal. Y en 3 libros que poseo, especialmente en uno, que en español lo traduciríamos como la antología de los textos religiosos de Ugarit, cuyo autor es Johannes Simur, del año 1987, un libro que está disponible en Amazon. En este libro encontramos que este Daniel proviene de una leyenda, de una epopeya, de una épica, de este personaje, de la leyenda de Acab, que es un mito cananeo de Ugarit, una ciudad antigua en lo que ahora es Siria, especialmente la parte norte, y es uno de los 3 textos más largos que se han encontrado en Ugarit. Los otros 2 son, como los mencioné, la leyenda de Queret y el ciclo de Baal. Pero, doctor, dígame algo de Ugarit. No tengo el tiempo, pero te puedo decir que el reino o ciudad-estado de Ugarit era una antigua ciudad portuaria en el norte de Siria, en las afueras de lo que hoy se llama, si no me equivoco, Latakia, la Latakia moderna. Y esta ciudad fue descubierta por accidente entre 1928 y 1930, junto con los textos de Ugar. Sus ruinas, en el día de hoy, son llamadas las ruinas de Ras Shamra, después del promontorio donde se encuentran. Y este reino de Ugarit, ¿por qué desapareció? No se sabe, pero se cree que este reino de Ugarit sería uno de los muchos destruidos durante el colapso de la Edad de Bronce. Entonces, los 3 personajes principales de la historia, epopeya o épica de Acab, donde aparece un hombre llamado Daniel o Danilut, su hijo Acab y su hija Pagat. Daniel, en este libro, su sabiduría le permite comprender las cosas más elevadas y profundas, porque eso existía en la mentalidad hebrea, eso existía en la mentalidad judía. Usted lo puede buscar ahí mismo en el versículo 3 de Ezequiel 28, en Ezequiel 31, versículo 8, en el Salmo 51, versículo 8, en Daniel capítulo 8, versículo 26, y en Daniel capítulo 12, versículos 4 y 9. Esta asociación de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento con riquezas es propia de los proverbios, como usted lo puede ver en Proverbios capítulo 24, versículo 3 al 4. Pero también la sabiduría es la habilidad de aquellos artífices que aparecen en Éxodo capítulo 31, versículo 3, en Éxodo capítulo 35, versículo 31, en Éxodo capítulo 31, versículo 1, allá donde está Besaleel, y en primer libro de Reyes capítulo 7, versículo 13 al 14. Y la segunda característica de este personaje es la prosperidad y el esplendor. La prosperidad y el esplendor, un término que alude al brillo de la luz como el día, a resplandecer, a destellar, a brillar como la luz del día, como aparece en Job capítulo 3 versículo 4, y describe la gloriosa manifestación de Yahweh en Deuteronomio capítulo 33 versículo 2, Salmo 50 versículo 2, Salmo 80 versículo 2 y Salmo 94 versículo 1. Ahora, la morada del personaje descrito en Ezequiel 28 es designada como morada divina en el versículo 2, o jardín de Edén, que ya en el tomo, en la entrega 3, en el video 3 lo explicamos. ¿Cuántos Edén hay en la Biblia? Unos dicen que son 4, otros que son 5, porque algunos toman la expresión Gan Edén como que era algo que estaba fuera de la tierra. Amén. Respetamos también esa traducción. Pero ese jardín del Edén, este personaje descrito que habita en la morada divina, no vaya a pensar que es extraterrestre, o en el jardín del Edén, conectado o comparado con Génesis capítulo 2 versículo 8 y Génesis capítulo 3 versículo 24,
protegido o rodeado por un recinto de piedras preciosas, como se ve en el versículo 13 y también en Isaías 54, versículo 12, y más que cubierto, como si fueran joyas que el príncipe lleva en sí. Es interesante que estas piedras preciosas coinciden con las del pectoral del sumo sacerdote, como aparece en Éxodo capítulo 28, versículos 17 al 20, y Éxodo capítulo 39, versículos 10 al 13. Ahora, me llamó la atención que en la descripción que se da, faltan 3 piedras. Faltan 3 piedras, detalle, por supuesto, 3 piedras faltan, pero se añade el oro. Y el orden de la enumeración es totalmente diferente. La descripción que se da en Ezequiel 28 acentúa el aspecto de extraordinaria riqueza y belleza de un hombre, de un ser humano, al mismo tiempo que insinúa el carácter del lugar sagrado donde está pisando. Entendamos que esas piedras preciosas son parte del atuendo del rey, y en ese contexto, las piedras preciosas como parte del atuendo del rey indicaban la dignidad suprema sacerdotal que el rey poseía. Pero otro problema que existe, la montaña de Dios del versículo 16. Aunque lo explicamos en videos anteriores, también hay una creencia que es válida, y es que en el tiempo de Ezequiel y en el tiempo de la deportación babilónica, también al monte Amán le decían la montaña de Dios, le decían el monte del testimonio, al igual que el Zafón de los cananeos, que está en el extremo norte. Lo voy a repetir. Oiga. La montaña de Dios, el monte sagrado, el Edén, también se le decía al monte Amán, que es el monte del testimonio, que está en el extremo norte, conectado con la presencia de los dioses también, de la leyenda o de la historia de Ugarit. Un lugar lleno de ríos, de gran fertilidad, donde crecen los cedros, que habla Isaías. Y ese monte, oiga, no se asuste, ese monte Amán, en más de 5 textos y traducciones, ese monte santo, ese Edén, está conectado con el monte Amán, el monte del testimonio. Y no se asuste, ese monte Amán es el mismo que habla en Isaías 14, versículo 13. Isaías 14, versículo 13, donde dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, yo lo oí, el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. O sea, que al monte Amán le llamaban el monte del testimonio en el extremo norte, y es el monte a que se refiere Isaías 14, versículo 13. Lo repito: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. O sea, el espacio en el cual el hombre príncipe de Tiro se mueve es sagrado. Y en aquel tiempo, cuando Ezequiel está dando la profecía, oiga, contexto histórico, contexto geográfico y contexto cultural, Tiro, que estaba unida con Sidón, Tiro misma era considerada jardín y montaña de Dios por muchos hebreos, por muchos judíos. Y aclaramos, eso de montaña de Dios no es un concepto antropomórfico para hablar del cielo. Lo voy a repetir porque ahí me escribieron algunos. Oiga, estamos exponiendo lo que es la palabra. Aquí no hay inventos, aquí no hay falacias, aquí no hay defecios. Señores, ¿cuántos inventos nos transmitieron? ¿Cuántas falacias nos hablaron? ¿Cuántas mentiras nos enseñaron? La montaña de Dios, el monte santo, no es un concepto antropomórfico para hablar del cielo.
ni de un lugar fuera de la tierra, como han querido inculcarnos, ni como un lugar fuera de las coordenadas terrestres. Porque muchas veces hay gente que, como domina la lingüística, quiere jugar con las traducciones y juegan y arman un berenjenal y unos espaguetis y traducen a conveniencia de su concepto preconcebido mental, jugando con la inteligencia de su público. Lo repito, la montaña de Dios no es un concepto antropomórfico para hablar de ningún lugar fuera de la tierra. Ni tampoco es un concepto para hablar de un lugar fuera de la tierra, ni como un lugar fuera de las coordenadas terrestres, donde se encontrarían seres intermedios entre Dios y el hombre, donde se encontrarían querubines, como lo tenemos nosotros en nuestra concepción teológica cristiana occidental y tradicional. Los antiguos creían que este monte Amán era el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres, como el eje vertical de la creación que une el cielo y la tierra. Pero es bueno que usted sepa que en la mentalidad religiosa universal, todo templo, todo palacio del rey, toda ciudad sagrada, toda pirámide, todo Zigurat con Z, Zigurat, Z-I-G-U-R-A-T, Zigurat, que fue, acuérdense que la Torre de Babel estaba en forma de Zigurat. Lo repito, en la mentalidad religiosa universal, todo templo, todo palacio del rey, toda ciudad sagrada, toda pirámide, Zigurat, toda montaña, pero también los árboles elevados o mástiles que los reemplazaban, son las representaciones de esta montaña mágica, montaña sagrada o montaña de Dios, como muchos han querido establecer. No voy a hablar ahora de la descendencia de este personaje al Sheol o a la fosa del reino subterráneo donde descienden los muertos, designado también como la palabra tierra en el libro de Números capítulo 16, versículo 30 al 32 y primero de Samuel capítulo 28, versículos 11 al 13 y en el Salmo 16, 10. Esta descripción que se hace en Ezequiel 28 está llena de motivos literarios, está llena de figuras literarias y de términos utilizados que, aunque usted quiera tapar el sol con un dedo, nos llevan a la suficiente conclusión y seguridad que el autor que se atribuye a Ezequiel ha recurrido voluntariamente, oiga bien, voluntariamente a conceptos e imágenes mitológicas que eran comunes en el cercano Oriente Antiguo, en Ugarit, para la composición de su texto. Pero sin duda alguna, el influjo más fuerte sobre este texto lo ha ejercido el libro de Génesis o Bereshit, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Por qué? Porque existen 4 elementos comunes que se presentan en ambos textos, que son, primero, la creación y situación del hombre, del rey en el jardín, de la montaña de Dios que aparece en Ezequiel 28, versículos 13 al 14. Segundo, las fuentes de agua que también están en Génesis capítulo 2. Ezequiel también capítulo 28, versículo 2. Tercero, el tema de la sabiduría, el tema de la inteligencia y el de adquirir la sabiduría. Y cuarto, la expulsión del jardín, la presencia de un querubín. Nótese que en el texto hebreo hay un rey y hay un querube al lado, o sea, que estamos hablando de un rey o de un príncipe y de un querube al lado, con funciones totalmente diferentes. Pero ¿qué pasa? Hay unos versículos, ya para terminar, que dejan a muchos confusos. En Ezequiel capítulo 28, versículo 16, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh, querubín protector. Estoy es con la Reina Valera, la santa, la sagrada, la bendita, la inmaculada Reina Valera, porque en el texto hebreo no está así. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. La semana próxima, cuando yo diga cómo murieron estos dos seres, usted se va a quedar sorprendido. Oiga, vale la pena investigar, vale la pena estudiar, vale la pena escudriñar. Oiga, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Señores, Tiro llegó a considerarse una montaña sagrada en el tiempo de Ezequiel. En su realidad física, la ciudad llegó a ser considerada un lugar de encuentro con Dios. Y para comprender mejor la insistencia sobre el verbo profanar que aparece en Ezequiel, capítulo 28, versículos 16 al 18, que hemos leído, el santuario profanado por el rey príncipe no es un templo, no es un monte santo, sino la ciudad misma, profanada por los crímenes contra sus habitantes, como lo revela el versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Como es un lugar sagrado, la expulsión del mismo puede ser definida como una profanación del expulsado. Sí, profanación del expulsado, privado del lugar sagrado y arrojado a un lugar profano. Este Ezequiel capítulo 28 afirma pues que el hombre, rey de la creación de la ciudad, en una comparación, ha recibido la misión de desarrollar su reino por medio del trabajo, del comercio, de la sabiduría, de la inteligencia y de hacer de ese reino un lugar de encuentro con su Dios. Pero la injusticia humana profana el santuario del universo. El hombre rey se vuelve víctima de sus propias transgresiones, como deja claro la imagen del hundimiento de la nave del capítulo 27, que de eso hablaremos en otro programa. Y la ciudad se convierte en cenizas, el jardín se convierte en desierto. El autor de este texto, de esta porción, ha elegido a propósito oráculos contra Tiro como punto de partida de su rica reelaboración teológico-escritural, tal vez por una sugestiva posición geográfica en medio de los mares y por su renombrada tradición de abundancia y opulencia, signo de bendición divina en la cultura de Israel. Que Hashem Adonai Elohim te bendiga. Que Hashem Adonai Elohim te guarde. Esta es la cuarta entrega de este tema de Ezequiel 28. ¿Es Satanás o es el rey de Tiro? Y esto continuará. Quiero recordarles y saludar a todos nuestros estudiantes en Europa. Menciono los países específicos con pruebas, no con presunción. Italia, Grecia, Suiza, Suecia, Noruega, España, Finlandia, se me puede escapar alguno, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Estados Unidos, Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Australia. Saludamos a todos esos estudiantes. Les recuerdo que este programa llega a ustedes como cortesía de
BCC Adonai Elohim Christian University. Este próximo sábado a las 9 en punto de la mañana, una materia común para doctores y máster intensivo. Solo para los doctores y máster intensivo se estará impartiendo la cátedra seminario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Así que se los recuerdo a los que están estudiando el doctorado intensivo y la maestría intensiva. Bendiciones del Eterno para todos ustedes. Gracias por conectarse. Gracias por su sintonía. Su sintonía es muy, pero muy apreciada. Bendecimos su vida. Que el Eterno en este momento que vive la humanidad los llene de salud, bienestar, abundancia y prosperidad. Shalom, shalom.